Prepárate, esta historia sacudirá tu fe. Hay versículos en la Biblia que estremecen solo con leerlos, frases que parecen abrir un abismo bajo los pies, declaraciones de juicio que pesan, advertencias que cortan la respiración, escenas donde el dolor humano parece alcanzar su punto más oscuro, historias donde unos caen, otros lloran, algunos se arrepienten y otros simplemente quedan marcados por decisiones que ya no tienen regreso. Y claro, está aquella escena suprema de sufrimiento. Cristo humillado, insultado, desgarrado, mientras el mundo seguía sin entender lo que estaba perdiendo. Pero entre todas esas páginas llenas de lágrimas, hay un versículo que carga un tipo de tristeza completamente diferente. No tiene una escena dramática ni un sonido que anuncie su peso. Es discreto, casi tímido, como si la escritura misma hubiera querido esconderlo para que solo lo encontraran quienes se atrevieran a mirar más profundo. Y sin embargo, cuando uno lo encuentra, algo se rompe por dentro. Porque ese versículo no habla de un dolor momentáneo, sino de una pérdida que nadie vio venir. Habla de un alma que creyó seguir caminando acompañada, sin darse cuenta de que estaba dando pasos sola. Y esa soledad silenciosa, esa desconexión tan trágica y tan humana, es lo que lo convierte en uno de los versículos más desgarradores que existen. Y entonces uno vuelve a leerlo una y otra vez, tratando de entender cómo fue posible. Cómo alguien puede seguir avanzando, luchando, respirando, sin notar que lo más importante ya se había ido. Es un tipo de tristeza que no se grita, se descubre, una revelación que llega tarde, demasiado tarde, cuando ya no queda nada que pueda ser recuperado. Por eso este versículo no necesita sangre, ni enemigos, ni violencia para destruirte. Lo único que muestra es el segundo exacto en que la realidad cambia para siempre. Y entonces queda una pregunta suspendida en el aire, incómoda, inquietante, que obliga a mirar la historia desde un ángulo completamente distinto. Algo que se encuentra en una historia de la Biblia, que casi nunca la vemos con el enfoque con el que fue escrita. La historia de Sansón suele recordarse por su fuerza descomunal, pero su origen es mucho más profundo. Él no nació como un hombre común. Fue consagrado como nazareo desde el vientre. Esto significaba tres cosas muy claras establecidas por Dios. No podía cortarse el cabello, no podía beber vino ni nada derivado de la vid, y no podía tocar nada muerto o impuro. Su vida completa era un símbolo viviente de separación y dedicación a Jehová. Su identidad, su propósito y hasta su fuerza estaban entrelazados con ese pacto. Todo comenzó antes de su nacimiento. Israel estaba oprimido por los filisteos, y en medio de ese tiempo oscuro, Jehová se presentó ante una mujer estéril de la tribu de Dan. El mensaje era claro: tendría un hijo que sería nazareo desde el vientre, un niño consagrado para iniciar la liberación de su pueblo. Así nació Sansón, un hombre marcado por un pacto desde antes de abrir los ojos al mundo. Mientras crecía, el espíritu de Jehová comenzaba a moverlo. Su fuerza era incomparable. Una de sus primeras hazañas ocurrió camino a Timnat, cuando un león joven lo atacó de repente. Sansón lo tomó con sus manos y lo desgarró sin usar armas, como si hubiese sido un cabrito. Nadie sabía lo que había hecho. Él guardaba silencio, mientras su reputación comenzaba a formarse. Con el tiempo, Sansón se empeñó en tomar por esposa a una mujer filistea, decisión que provocó conflicto con sus propios padres. Aún así, él insistió. Durante el banquete de bodas, lanzó una adivinanza basada en el león que había matado y en la miel que luego encontró en su cadáver. Los filisteos, incapaces de resolverla, presionaron a su esposa hasta que ella le arrancó la respuesta. Cuando Sansón descubrió la traición, explotó en furia. Mató a 30 hombres en Ascalón para pagar la apuesta y se retiró indignado. Al volver, su esposa ya había sido entregada a otro, lo que lo llevó a desquitarse incendiando los campos filisteos mediante 300 zorras atadas por sus colas con antorchas. La tensión aumentaba. Los filisteos enviaron tropas y exigieron a los hombres de Judá que entregaran a Sansón. Él aceptó ser atado, pero solo para romper las cuerdas como si fueran hilos quemados cuando el espíritu de Jehová vino sobre él. En ese instante encontró una quijada de burro y con ella derrotó a 1000 filisteos en una sola batalla.
A pesar de estas victorias, Sansón seguía acercándose a lo prohibido. En Gaza visitó a otra mujer y fue rodeado por enemigos que esperaban atacarlo al amanecer. En vez de huir sigilosamente, Sansón arrancó las puertas de la ciudad, los postes y la tranca, y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de un monte frente a Hebrón. La última etapa de su historia llegó con Dalila, una mujer del valle de Sorek. Los principales filisteos la sobornaron para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila comenzó a insistir una y otra vez. Sansón primero le mintió. Mimbres frescos, cuerdas nuevas, tejerle las 7 guedejas del cabello. Cada intento terminaba en derrota para los filisteos, pero cada mentira debilitaba la resistencia interna de Sansón. Finalmente, cansado por su insistencia diaria, abrió su corazón y reveló la verdad. Si era afeitado, perdería su fuerza porque su cabello era señal del pacto nazareo. Dalila esperó a que Sansón durmiera y ordenó a un hombre que le cortara el cabello. Cuando los filisteos lo rodearon, él despertó pensando que vencería como siempre. Sin embargo, esta vez nada ocurrió. Y entonces aparece una de las frases más desgarradoras de toda la Biblia. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo obligaron a moler grano como un prisionero. Aún así, algo estaba ocurriendo lentamente. Su cabello comenzaba a crecer. Llegó el día en que los filisteos celebraban una fiesta en honor a Dagón, su dios. Lo sacaron para burlarse de él frente a miles de personas reunidas en un gran edificio sostenido por 2 enormes columnas. Sansón pidió ser guiado hacia ellas. Allí, en su momento más oscuro, clamó a Jehová con humildad. Le pidió fuerza una vez más. Con sus manos sobre las columnas, empujó con todo su ser. El edificio se derrumbó sobre los filisteos y sobre él mismo. En su muerte derrotó a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón alcanza su punto más oscuro en un solo versículo. No cuando le cortan el cabello, no cuando le sacan los ojos, no cuando lo encadenan. La verdadera tragedia queda escrita en una frase que resume su caída espiritual. El versículo más triste de toda la Biblia sería este. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este versículo no es triste por la caída, es triste por la ignorancia. Sansón no estaba encadenado todavía, no estaba ciego aún, no estaba derrotado, estaba confiado. Creyó que todo seguía igual. Creyó que Dios aún estaba allí. Creyó que podía repetir el pasado sin cuidar su presente. Y aquí está el golpe más fuerte del texto. Dios ya se había apartado, y Sansón no lo sabía. Ese es el verdadero drama. No perder la fuerza, no perder la batalla, sino perder la presencia de Dios y seguir actuando como si nada hubiese pasado. Porque hay personas que todavía despiertan, trabajan, predican, cantan, sirven, pero ya no escuchan la voz de Dios. Siguen diciendo: esta vez saldré como las otras, cuando ya no es como las otras. Este versículo es el más triste porque nos muestra que puedes tener dones y perder comunión, tener experiencia y perder dependencia, tener pasado con Dios y no tener presente con Él. Sansón pensó que el problema eran los filisteos, pero el verdadero problema era que Jehová ya no estaba. Y lo más peligroso no es que Dios se aparte, sino no darte cuenta cuando eso sucede. Este texto no es para señalar a Sansón, es para preguntarte a ti: ¿estás viviendo de recuerdos espirituales? ¿De victorias antiguas? ¿De un antes con Dios? Porque la fuerza nunca estuvo en el cabello, nunca estuvo en los músculos, siempre estuvo en la presencia de Jehová. Y cuando esa presencia se va, todo parece igual, hasta que ya no lo es. Por eso, este no es solo el versículo más triste de la Biblia, es el más peligroso, porque te advierte de algo que puede pasarle a cualquiera: seguir caminando sin Dios, creyendo que Él aún camina contigo. Si este mensaje habló contigo, si en algún momento sentiste que Dios te estaba diciendo algo, te invito a suscribirte para seguir recibiendo palabras que transforman,
a darle like si este contenido bendijo tu vida y a dejar un comentario contando qué parte te tocó más. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy están luchando en silencio, así como tú lo hacías. Gracias por escuchar hasta el final.